voy a pedirle que cierren sus ojos y estemos prestos a lo que el Espíritu Santo hoy día quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Señor, yo te doy gracias en esta tarde. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por estar con nosotros, gracias por bendecir nuestras vidas, gracias porque tus misericordias, como dice tu palabra, son nuevas cada día, Señor. Padre, ¿cuántos lugares hay aquí unidos, Señor? ¿Cuántos hogares, cuántos deseos, cuántos anhelos, cuántos sueños, Señor, de seguir creciendo en tu palabra? Porque entendemos que lo único que nos fortalece, lo único que nos permite, Señor, renovar nuestra mente y evitar, Señor, que en ella sea permeado, Señor, por las ideologías de este mundo, es tu palabra. Señor, bendice la vida de mi hermana Elizabeth, mi hermano Edison, que se encuentran a una cantidad impresionante de kilómetros de nosotros acá en Chile, Señor. Bendícenos también a cada uno de nosotros y permite que este capítulo número 7 de la carta a los romanos sea de edificación para nuestras vidas. Enséñanos, Señor, cómo debemos vivir a través de tu palabra. Permítenos tener una vida piadosa de tal manera que todo lo que hagamos, Señor, sea tú glorificándote, Señor. Ayúdanos a honrarte con nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras. Y te pedimos desde ya perdón, Señor, por aquellas cosas que hemos hecho, que hemos pensado, que hemos maquineado en nuestra mente. Perdónanos, Señor. Vamos a usted con un arrepentimiento genuino y permítanos, Señor, que salgamos fortalecidos de esta oración y danos, Señor, una doble porción de tu Espíritu, de tal manera, Señor, que podamos entender lo glorioso que es tu palabra, Señor. Muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a dar inicio. Voy a compartir la pantalla de hoy. Permítame 2 segundos. Y por acá. Compartir, PPT. Ahí está. Entonces damos inicio a la clase número 15, serie del libro de Romanos. Hoy vamos, con la ayuda del Señor, ver hasta el versículo número 13. Este capítulo número 7 es bastante particular y he dejado para el próximo martes del versículo número 15 en adelante, porque merece una atención especial esa sección que prácticamente la respuesta que Pablo da a esta encrucijada que nace en el capítulo 6, como veíamos la semana pasada, donde Pablo nos pide que nosotros nos separemos, habiendo sido justificado que nos separemos para él. Así que esperemos en Dios que estos 13 versículos, 14 versículos sean entendibles. Debo ser muy honesto, hoy día, en estos últimos 2 o 3 días, he leído unos 4 o 5 comentarios de esta sección y es bastante particular. Así que esperemos que toda esta condensación que se hizo en nuestros PPT pueda traernos luz y claridad a lo que Dios quiere entregarnos el día de hoy. A manera de introducción, el tema, ¿cierto?, de este capítulo número 7 es la lucha interna del cristiano. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito de esta clase? Exhortar al estudiante, es decir, a usted y a mí, a depender de la ayuda divina para pelear la batalla de la vida cristiana. Recordando las palabras del pastor Juvenal la semana pasada en su intervención, indudablemente que no hay ninguna posibilidad de que el creyente pueda tener una vida de santidad por sí solo. Necesita indudablemente la guía soberana del Espíritu Santo, necesita la guía de Él para poder establecer esa armonía, esa
facilidad o esa identidad con Cristo, de tal manera que no domine más el pecado en nosotros. El objetivo de la lección de hoy día son tres: que el estudiante llegue a discernir que la vida cristiana se desarrolla en medio de una batalla espiritual, sin lugar a duda. Tenemos una batalla diaria, tenemos una batalla con nuestra naturaleza pecaminosa y solo es imposible que nosotros podamos vencer esa naturaleza pecaminosa que aún está en nosotros, que va cada día indudablemente permeando, pero también a la vez va destruyendo en cierta medida la obra que Dios quiere hacer en nosotros. El segundo objetivo, que el estudiante sea capaz de mantenerse espiritualmente alerta en su vida diaria. Y veíamos la semana pasada que yo les decía que hay dos maneras en que el creyente pueda mantenerse espiritualmente o pueda crecer espiritualmente, y una de ellas era, sin duda, estudiando permanentemente las Escrituras, ver qué es lo que Dios nos va enseñando en nuestra vida diaria, analizar, ¿cierto?, cada parte de las Escrituras relacionada con las diferentes áreas de nuestra vida, de tal manera que yo pueda saber al final del día cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen estudiante, cómo ser una buena esposa, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen siervo, cómo ser un buen creyente, un buen ciudadano. Porque la Biblia, o la palabra de Dios, nos enseña todo eso. El apóstol San Pablo, él en el capítulo número 20 del libro de los Hechos, dice que él tiene la necesidad de enseñar todo el consejo de Dios. Y cuando Pablo dice que es todo, las áreas más, inclusive la intimidad en la relación matrimonial, también la Biblia lo menciona. Cómo debe ser nuestra vida espiritual, cómo debe ser nuestra vida, cómo debemos tratar a nuestras esposas. La Biblia señala todo aquello. El apóstol San Pedro dice que el cristiano debe tratar a su mujer, a su esposa, como a vaso más frágil, de tal manera que sus oraciones no tengan estorbo. ¡Wow! Qué impresionante lo que nos dice el apóstol San Pedro. Si nos damos cuenta, estimados hermanos, cómo debemos mantener nuestra vida espiritual, indudablemente que con el estudio permanente de las Escrituras. Y lo segundo es que tengamos una vida permanente, una vida piadosa. ¿Qué significa tener una vida piadosa? Y el apóstol San Pedro lo menciona ahí en 1 de Pedro. Esta vida piadosa tiene que ser una relación permanente con Dios. Y esa relación con Dios se da a través de las Escrituras y a través de mi oración permanente con Dios. A través de mi oración permanente con Dios. Le contaba al pastor Jorge y hoy día al pastor Juvenal una experiencia muy preciosa que viví el domingo. Sentía una emoción muy fuerte. Tuve que orar al Señor. Después, al levantarme de mi oración, inmediatamente a los 5 minutos recibo un llamado y sin duda era un bálsamo, era una caricia de parte de Dios, porque lo que yo estaba pidiéndole en ese minuto vino la respuesta a través de un llamado telefónico de un hermano que no hablaba con él hace 2 años. Así es el Señor, esa es la relación que Dios quiere darnos, ese es el crecimiento que cada uno de nosotros debe tener, y las respuestas sin duda vienen de parte de Dios. Tercer objetivo, que el estudiante aprenda a depender del Señor para conseguir la victoria sobre el pecado, sin lugar a duda. En la medida que nosotros dependamos de Dios, en la medida que busquemos en las Escrituras, en el Señor, particularmente lo que Pablo nos enseña aquí en el capítulo 7 de Romanos, vamos a ir creciendo y vamos a ir teniendo victoria en victoria sobre el pecado. Las tareas a realizar, bueno, era leer todo el capítulo número 7. Yo espero que ustedes hayan hecho ese ejercicio, porque hoy día vamos a ver algunas cosas que son importantísimas. Y les pedía que lo leyeran en 3 versiones distintas. Completar la lección 8 y 9, que se las voy a enviar mañana, y reflexione sobre el pasaje estudiado y escriba algunas sugerencias específicas que le ayude tanto a usted como a nosotros o a otros a hacer frente a los problemas que el cristiano confronta con el mundo y la carne. Ese trabajo, esa reflexión, que no debe ser más de una carilla, usted la tiene que desarrollar en base al capítulo 6, 7 y 8. Por lo tanto, como trabajo,
va a tener que leerse para el próximo martes, capítulo 6, 7, 8. Se va a demorar 20 minutos, 20, 25 minutos. Y en base a esa lectura usted va a sacar una reflexión y va a poder compartir con otros esa relación que usted tuvo con el Espíritu Santo al leer esos 3 capítulos. ¿Qué resultado esperamos de esta clase? Bueno, cuando hayamos completado el capítulo 7, el estudiante debe haber aprendido que, 1, que el cristiano ha sido liberado del poder de la ley para servir a Cristo. 2, la vieja naturaleza de pecado está en guerra constante con la nueva vida en Cristo, sin lugar a duda. 3, la victoria sobre el pecado se obtiene mediante la obediencia a la fe en Cristo resucitado. El cristiano debe dejarse guiar por el Espíritu Santo y no por los deseos de la carne. Ese es el resultado que se espera al finalizar el capítulo número 7. La idea central, que nuestra unión con Cristo nos ha librado del poder de la ley para que sirvamos a Dios por el poder del Espíritu. Vamos. Como marco teórico, ya lo sabemos, capítulo 7 de Romanos y el estudio inductivo que le estoy enviando y los PPT, que son los PDF que les envío cada semana, y el comentario número 8 de Romanos de William Barclay, que es donde traigo la mayor cantidad de ideas que están consignadas, ¿cierto?, en las notas de estudio que son enviadas. Bien. Clase número 15, entonces, sin antes hacer una pequeña introducción o un pequeño repaso de la semana pasada, y decíamos, y nos hacíamos una pregunta, recordémonos, ¿cómo fue posible, hermano, que un disoluto tan grande y autoproclamado enemigo acérrimo de la fe cristiana del primer siglo llegara a poder decir lo siguiente: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Y veíamos qué fue lo que sucedió en la vida del apóstol San Pablo para que pudiera llegar a decir eso. Y lo mismo que ocurrió en la vida de cada uno de nosotros, para que podamos estar hoy día acá, creciendo, defendiendo el Evangelio, enseñando a otros, intentando cada día ser mejores creyentes. Pablo dio la respuesta de inmediato al recordarles que ya habían sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios, ¿cierto? Es decir, habíamos sido declarados inocentes, ¿ok? ¿A través de qué? Del bautismo. ¿Se acuerdan esta relación, esta muerte y resurrección? Y decíamos que la salvación no es lo que Dios nos haya dado, sino que la salvación, veíamos que Dios nos da a su Hijo, y al identificarnos con Él, al hacer uno solo con Cristo, nosotros teníamos esa dicha de ser coherederos de la gracia. ¿Ok? Sigamos. Como modo de resumen, son estas y otras cuestiones similares y cruciales las que Pablo trata en los capítulos 6, 7 y 8 de Romanos. Por lo tanto, en este punto de la epístola, él empieza un nuevo desarrollo de su enseñanza acerca de la salvación y su efecto práctico en la vida de aquellos que son salvos. Tras sus extensas discusiones sobre el pecado del hombre y su redención por medio de Cristo, el apóstol San Pablo pasa ahora al tema de la santidad del creyente. Cómo el creyente tiene que vivir en esta sociedad. ¿Ok? Y finalmente, hermanos, aunque el cristiano... Y aquí empezamos la clase, perdón. Y aquí empezamos el desarrollo del capítulo número 7. A manera de introducción, permítanme decirles que, aunque el cristiano tiene la capacidad para servir a Dios, también tiene la vieja naturaleza o el viejo hombre. No podemos olvidarnos de eso. Aunque el cristiano, usted y yo, tiene la capacidad para servir a Dios, lo que antes no hacíamos, pero también tiene la vieja naturaleza o el viejo hombre. El viejo hombre es lo que éramos en Adán antes de ser salvo. Acuérdense de la sección del capítulo 5, del verso 12 en adelante. Ahora el cristiano tiene dos capacidades, o dos naturalezas, la nueva y la vieja. Convivimos a diario, dormimos con él, nos levantamos con él, jugamos con él,
vamos al trabajo con Él, actuamos en nuestra sociedad con Él, es decir, con la vieja naturaleza, el hombre viejo. El Espíritu Santo obra a través de la nueva naturaleza para formar en cada uno de nosotros la imagen de Cristo. Solo por la fe puede el creyente someterse al ministerio del Espíritu. El Espíritu Santo obra de manera milagrosa, de manera permanente y diaria, a través, como decía al principio de mi exhortación, a través de la palabra de Dios para producir santidad en la vida del cristiano en todas las áreas de la vida, en todas. No hay una área de nuestra vida en que el Espíritu Santo intervenga. No hay una área de nuestra vida en que la palabra, ¿cierto?, inspirada, revelada e inerrante, nos hable de cómo debemos comportarnos para agradar a Dios. Recuerde que nosotros nos comportamos, o lo bueno que hacemos es para agradar a Dios, por los frutos de arrepentimiento. ¿Se acuerdan cuando hacíamos esta comparación entre las obras que menciona Santiago y la justificación por la fe sola? Y decíamos que Santiago hacía dos hechos súper relevantes. Primero decía que muéstrame tus obras y veré tu fe. ¿Qué significa eso? Que frente a Dios, en nuestra intimidad, somos justificados solo por la fe. ¿Ok? Y así nos ve Dios, nos ve inocentes, nos ve hijos de Él, solo porque hemos depositado nuestra confianza en la cruz. ¿Ok? Pero frente al mundo, frente a los demás, ¿cómo yo muestro mi fe? A través de mis obras. ¿Ok? Es decir, y hablamos de una frase que me gusta mucho, que es que tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras. ¿Ok? Luego, al estar en el Espíritu y andar en el Espíritu, no significa en modo alguno que el cristiano ya no peca más, sino que la preocupación por las cosas espirituales ocupa o debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. En la medida que nosotros le damos importancia a las cosas espirituales, indudablemente que eso va a trasuntar en que hagamos, ¿cierto?, la voluntad de Dios de manera permanente. El contenido de hoy, bueno, el hombre que ha creído en Cristo ha muerto al pecado y ha resucitado para andar en vida nueva, nos dice Romanos capítulo 6 del versículo 1 al 6. Pero a pesar de ser una nueva criatura, el cristiano no es capaz de vivir la vida cristiana por sus propias fuerzas y capacidades. No, mis estimados amigos, estimados siervos, hermanos y hermanas. Si nosotros pretendemos andar en esta vida y tratar de nosotros superar nuestra naturaleza pecaminosa, es imposible. Es imposible. No, necesitamos la ayuda soberana del Espíritu Santo. Lo he repetido 3 o 4 veces. Y por ello que es necesario depender de la presencia y el poder de Cristo y del Espíritu Santo. También el creyente debe depender de la palabra de Dios. Ahí esos 2 versículos que están ahí, sobre todo el Salmo 119 es lámpara, luz es, ¿alguien se lo sabe de memoria? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para agradar a Dios en todo. Es la palabra de Dios lo que es esa fuente inagotable, esa luz que nos lleva, que nos conduce para que podamos vivir en santidad. Luego el cristiano que no se deja guiar por el Espíritu Santo sucumbirá bajo el poder de la carne y como decíamos la semana pasada, en un acto de gracia, Dios nos va a corregir. Este capítulo 7, o esta sesión que estamos estudiando, se caracteriza o está bosquejado en 2 partes. La primera es que nuestra unión con Cristo nos ha librado del poder de la ley. Todo el capítulo 7 habla de eso. Y la segunda sección, que es el capítulo número 8, que vamos a estudiar ya a partir de la próxima semana, nuestra unión con Cristo nos capacita para que sirvamos a Dios por el poder del Espíritu Santo. Lo que vamos a ver ahora es del versículo 1 al 13, que es nuestra unión con Cristo nos ha librado del poder legal de la ley. Vamos a ver por qué, que es bastante interesante. 2 cosas importantes en el contexto histórico de lo que estaba ocurriendo cuando Pablo escribe esta carta y particularmente este capítulo número 7.
Algunos fariseos y saduceos decían que las personas eran salvadas obedeciendo la ley de Moisés. Por lo tanto, Pablo refuta esto en Romanos capítulo 7. Estos judíos acusaban a Pablo de enseñar la salvación por la gracia sin la ley. Decían que Pablo enseñaba que la gracia permitía que los creyentes vivieran como pecadores, sin hacer caso de la ley. Recordemos que ya estudiamos en Romanos 6 la refutación que Pablo dice, en ninguna manera. Cuando Pablo ahí en el versículo número 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunda? Esa es la respuesta que Pablo le da a los fariseos y saduceos. Y la expresión en ninguna manera significa no, imposible. Imposible que podamos nosotros perseverar en el pecado para que la gracia sobreabunde. Y también los judaizantes, que hoy día en estos tiempos, decíamos la semana pasada, hay una rama, ¿cierto?, del cristianismo que se está autojudaizante, con todo este tema del shofar, con todo este tema, todo lo que nosotros vemos a veces en las redes sociales, ¿cierto?, que la iglesia se está judaizando. Ahora bien, ahora los judaizantes enseñaban la salvación por Moisés más Jesús. Algo así como la iglesia imperante hoy en día, que es la iglesia romana, ¿cierto? Porque la iglesia romana dice Cristo más obras, ¿ok? Bueno, al leer Hechos 15, del 1 al 31, Pablo refuta esto en varias de sus cartas. Él enfatiza de que ser salvo por la ley, él enfatiza que la de ser salvo por la ley, la persona tendría que guardarla toda, lo que es imposible. Al leer, ¿cierto?, las cartas del apóstol San Pablo, en muchas partes de ella, en su carta, vamos a darnos cuenta que el cristiano es imposible que pueda cumplir todas las obras de la ley. Y Pablo dice que las obras de la ley no nos salvan. Acuérdense que en el 3:20, lo puedo leer, lo tengo aquí a mano, el 3:20 nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por lo tanto, la salvación no depende de la circuncisión ni de observar los días especiales, ¿correcto? La salvación es por medio de Jesús solamente, no de Moisés más Jesús. Y esto lo veíamos en cuando estudiábamos el capítulo número 4 de Romanos, ¿cierto? Esta defensa que Pablo hace de la justificación por la fe, al presentar a dos tremendos titanes de la fe, como era el apóstol, Abraham, gracias a David. Exactamente. Cuando presenta a Abraham, ¿cierto?, como el padre de la fe, y veíamos dos cosas súper importantes, que Abraham había sido justificado antes de la ley, y había sido justificado antes que, ¿cierto?, intentar hacer esta obra de fe con su hijo Isaac. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, hermanos, que quieran hacer hasta acá? ¿No? Sigamos entonces. Algunos términos que veremos en esta lección que son súper importantes que los podamos entender. Primero, condenación. Es un término judicial, un juicio que baja del tribunal del cielo. Dios condena a los que practican el pecado. En el fondo, quienes no obedecen su ley moral van a recibir la justa condenación allá en Apocalipsis capítulo número 20. En cambio, el creyente va ¿a dónde? ¿Se acuerdan lo que veíamos? Al tribunal de Jesucristo. Amén. Así es, muy bien, Amelia. Y este tribunal está consignado ahí en el capítulo número 3 de Primera a los Corintios, en el capítulo número 14, si mal no recuerdo, también de Romanos. Está consignado, está expresado el tribunal de Cristo. Ley del pecado. Nos va a salir mucho esta expresión, ley del pecado. ¿Qué significa la ley del pecado? Significa autoridad de gobierno. Entonces, ley del pecado es autoridad de gobierno del pecado. Ser prisioneros de la ley del pecado significa que el pecado es el dueño o señor de alguien. Y esto éramos nosotros. Antes gobernaba en nosotros la ley del pecado. Nosotros éramos esclavos del pecado. Eso significa ley del pecado. Que hay una autoridad de gobierno. ¿Y cuál es esa autoridad? El pecado. El pecado era el que a nosotros nos dominaba, el pecado era el que nosotros hacía lo que quería con nosotros. Nosotros éramos dueños del pecado, ¿ok?
Éramos esclavos de esa naturaleza. La palabra carne, el enemigo humano del espíritu. La vida carnal persigue los deseos personales, independiente de Dios o de su ley. No se somete a Jesús como Señor y se opone al Espíritu Santo. Vivir en la carne es agradarse a sí mismo, ignorando y rebelándose contra Dios. Y hay expresiones que podemos encontrar en esas dos versiones, tres porciones de la Escritura que están anotadas ahí. ¿Qué significa estar bajo la ley? Es estar bajo el antiguo pacto, ¿cierto? El antiguo pacto. Y bajo la gracia es estar bajo el nuevo pacto. Dicho esto, ¿cierto? Es importante que tengamos en claro estas cinco expresiones, estas 5 palabras para que podamos entender, ¿cierto?, este capítulo número 7 de Romanos. Varios versículos en los capítulos de Romanos 6 al 8 hacen un contraste entre estar bajo la ley y estar bajo la gracia. Y encontré 3 de ellos que son bastante particulares. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, Romanos 6:14. Romanos 6:15, no estamos bajo la ley, es decir, no estamos bajo el antiguo pacto, sino estamos bajo la gracia, es decir, estamos bajo el nuevo pacto. Romanos 7:6, pero ahora, no antes, estamos libres de la ley por haber muerto, ¿ya?, para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Se refiere a la ley. ¿Ok? En Romanos 7, capítulo 7, Pablo defiende la ley. Él ya ha mencionado la ley de Moisés varias veces en esta carta. Pablo no quiere que los creyentes de Roma ni de ningún lugar, ni tampoco los estudiantes, ni tampoco los maestros del Instituto Bíblico, menos de este instituto, piensen que su evangelio de gracia está contra la ley. Hay un movimiento, que es bueno que lo diga, pero lo mencioné la semana pasada. Hay un movimiento dentro del mundo evangélico que son los antinominianos. Los antinominianos son anti-ley, es decir, no quieren saber nada de la ley, ¿ok? Y eso es errado, porque Pablo lo que hace una apología de la ley, diciendo que la ley es buena, santa y agradable. Así que él toma el tiempo para explicarles el lugar de la ley en la historia de la salvación, ¿ok? Preguntas importantes en esta lección. Encontré 3 o 4 preguntas importantes que es necesario poder atender. En esta primera parte de la lección número 15 vamos a examinar 3 importantes preguntas relacionadas con la ley, según lo que vemos en Romanos 7 del 1 al 13. Mire, la primera pregunta, ¿los creyentes están bajo la ley? Veamos lo que dice Romanos 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? ¿Ok? Respuesta, no. No, la ley no se enseñorea los creyentes están bajo la ley, no. Los creyentes murieron a la ley y ahora están casados con Cristo, según nos enseña en Romanos 7, del 1 al 6, que no vamos a leer. Porque Pablo lo que hace ahí, hace una ilustración del matrimonio. Recordemos que en Romanos capítulo 6, él usó el bautismo en agua como una ilustración de muerte y resurrección con Cristo. ¿Ok? Con esta ilustración, Pablo enseñó que morimos al pecado con Cristo y nos levantamos para vivir una vida nueva de santidad en Él. No vamos a leer la sección del 1 al 14 del capítulo 6, pero yo le dejo todos estos versículos para que usted, ¿cierto?, también repase. Una vez que yo les voy a mandar esto, usted repase, ¿cierto?, esta lección. También en el capítulo 6 de Romanos vimos que el apóstol utilizó la ilustración de la esclavitud. Son las 2 ilustraciones que Pablo usa para enseñarnos que nosotros ahora somos esclavos de Cristo y no esclavos del pecado. Por lo tanto, usa la ilustración del bautismo y usa la ilustración de la esclavitud. Esta ilustración muestra que éramos esclavos del pecado, pero Jesús nos liberó para ser esclavos de la justicia. Yo el domingo escribía en una publicación en Facebook y decía:
La salvación nos elimina como esclavos del pecado y nos lleva a ser esclavos de Cristo, basado ahí en los primeros 14 versículos de la carta a los romanos. Y el verbo que estaba ahí, ¿se acuerdan del verbo en qué tiempo está? En tiempo pasivo. ¿Se acuerdan que era lo que indicaba el verbo que está al estar en tiempo pasivo? Es decir, que el Espíritu Santo me toma y me lleva. No me pregunta, ¿quieres ser esclavo de Cristo? No, el Espíritu Santo me toma y me lleva. Eso es estar en tiempo pasivo. En Romanos 7, del 1 al 6, Pablo usa la metáfora del matrimonio. La muerte termina un matrimonio, ¿cierto? Eso está claro. Cuando nosotros morimos, cuando uno de los cónyuges fallece en una relación matrimonial, se termina el matrimonio. Esa es la ilustración que Pablo da para explicar esta separación de la esclavitud, del pecado. La esposa es liberada del compromiso con su esposo en la muerte, igualmente. Entonces, morimos con Cristo. Él nos presentó en la cruz. Esta ilustración, estimados hermanos y hermanas, enseña que por medio de esta muerte con Cristo, somos liberados del matrimonio con la ley, es decir, el efecto con la ley, para que podamos pertenecer a un nuevo esposo. Y ese nuevo esposo es Jesucristo. El versículo 4 del capítulo 7 nos dice, pero lo voy a leer del versículo 2, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley y al marido mientras éste vive, ¿ok? Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, respecto al versículo 1 y 2, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, es decir, de esa unión civil, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, ¿ve? Aquí está aplicando esa ilustración el apóstol San Pablo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Se da cuenta que cómo llevamos fruto nosotros? ¿Cuál es el objetivo de que nosotros vivamos una vida de santidad? Llevar frutos para Dios. ¿Ok? Bien. Saber si se está entendiendo la exposición, porque les debo ser honesto, todas estas figuras literarias que usa el apóstol San Pablo, es preciso entenderlas y por eso es que la clase la he hecho de manera distinta, porque recuerda lo que hacíamos antes, yo hacía un estudio exegético de cada pasaje, pero ahora es necesario ver desde otra mirada, desde otro ángulo, el capítulo número 7. Pregunta, ¿se está entendiendo? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer hasta acá? Amén, mi hermano Alejandro. Hermano Luis, por favor. ¿Se está entendiendo? Muy buena la clase. Tengo una duda, Por favor, una por favor. ¿Nosotros no nos podríamos denominar antinominianos? No, pues de ninguna manera. No, pues. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que obedecer la ley moral, pues, la ley de Dios. A ver, recuerde que la ley estaba dividida. ¿Quién se acuerda cuántos mandamientos? 631 ley. Ya, pero son 600, pero no son 631, son 613, ¿ya? Y estaba dividido en 3 secciones. ¿Se acuerdan cuáles son esas 3 secciones? La ley moral, ¿Ya? la ley civil Perfecto. y judaica, no, religiosa, no recuerdo. La ley bien. ceremonial. La ley ceremonial. A la ceremonia. Sí, esas son las 3 divisiones de la ley. ¿Qué quedó sin efecto cuando Cristo vino? La ley civil y la ley... La ceremonial. Ceremonial. Perfecto. ¿Qué es lo que debemos nosotros cumplir ahora? La ley no para moral. ser salvos, perfecto, no para ser salvos ni para mantener nuestra salvación. Recuerde que nuestra salvación no depende de las obras, sino que para agradar a Dios, para mostrar, yo soy salvo. ¿Cómo lo muestro? A través de mi obediencia a la ley moral. ¿Ok?
Entonces, hermano Luis, hay un sector del mundo evangélico que cree que son antinominianos, son anti-ley, ¿ok? Que pueden vivir en cierta manera como les plazca, ¿ok? No sé si contesto su pregunta, hermano Luis. Amén, mi hermano Alejandro. Dejamos Perfecto. claro. Muchas ¿Ok? gracias. Eso significa antinominiano. Aquellos que se dan cuenta, hermanos, cuando empezamos a estudiar romano, vamos entendiendo y vamos descubriendo cuando al principio decíamos que la salvación es imposible que la perdamos. Vamos entendiendo que el hecho que no perdamos nuestra salvación no significa que podamos vivir como queramos. No, nosotros no podemos vivir como queramos. Nosotros debemos estar todos los días agradando con nuestras obras de santidad, agradando a Dios. Él se complace cada vez que nosotros hacemos algo correcto. Él se complace cuando nosotros vamos dejando ese viejo hombre, cuando vamos aplastando a ese viejo hombre. Pero ojo, este aplastar al viejo hombre no lo podemos hacer solo. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Sigamos entonces. ¿No hay ninguna pregunta hasta este minuto? ¿Ninguna pregunta más? Continuamos. Entonces, la segunda pregunta que debemos contestar acá, ¿cierto? Es, ¿la ley es pecado? Es decir, ¿o es mala la ley? Leamos, ¿cierto? El versículo 7 y el versículo 12 del capítulo 7. El versículo 7 nos dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y esta expresión que me encanta, en ninguna manera. Esta expresión era tan fuerte en el lenguaje griego, era tan fuerte, tan potente, que cuando se usaba no quedaba ninguna respuesta o no quedaba ningún argumento. Por eso es que Pablo la usa mucho en esta carta a los romanos. ¿Por qué? Porque los judíos, acuérdense que en el fondo, él, con esta diatriba, que esta es una figura literaria que Pablo usa, es decir, pregunta y respuesta, él dice, ¿la ley es pecado o es mala? Y Pablo que dice, en ninguna manera. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, Pablo en esta segunda pregunta dice que la ley es buena, que no es mala. Los enemigos de Pablo decían que él no respetaba la ley de Moisés. Lo acusaban falsamente de no tener en cuenta la ley. Ellos calumniaban a Pablo, declarando que él decía, hagamos males para que vengan bienes. Romanos capítulo 3, verso 8. Decían que Pablo criticaba la ley de Moisés y que apartaba a la gente de ella. No vamos a leer Hechos capítulo, pero veámoslo. Hechos capítulo 21, verso 21. Hechos 21, verso 21 dice, pero se le ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, ve, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Se da cuenta? Está hablando de la ley de Moisés, pero no de la ley moral. Y por eso acusaban al apóstol San Pablo. Luego, por el contrario, Pablo decía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, según Hechos 24:14. Anteriormente, Pablo escribió que la gracia no suprime ni elimina la ley, más bien la gracia confirma la ley. Leamos Romanos 3:31 y acordémonos de aquella clase. Romanos 3:31 dice, luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Una pregunta que Pablo ahora, recuerden la pregunta retórica. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Y Pablo usa esta expresión, de ninguna manera. Es decir, no había argumento más, sino que confirmamos la ley. ¿Cuál ley? La ley moral. ¿Ok? Y en Romanos 7, del capítulo 7 al 25, es decir, todo el capítulo 7, Pablo defiende la ley, pero ahora él pone la culpa sobre el pecado. Y aquí entra este ser perverso. El pecado entra a
entra, ¿cierto?, al escenario de esta clase. Me estoy poniendo medio dramático. Entra al escenario de esta clase. Eran 3 preguntas. Ahí está. La tercera pregunta. ¿La ley vino a ser muerte para mí? No, no culpe la ley por su muerte espiritual. Romanos 7:13 nos dice, aquí hay una pregunta que el apóstol Pablo hace. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? Y Pablo dice nuevamente esa expresión, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. ¿Qué muerte? La muerte espiritual. Por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es decir, ¿qué hace el pecado? El pecado es perverso, se aprovecha de la ley y nos lleva cautivo. Y es en el fondo es nuestra conciencia, es nuestra culpa. Ojo con eso. Aquí Pablo usa la figura del pecado como una persona, pero en el fondo está dentro de nosotros, que es nuestra antigua naturaleza. Por eso que en el 7:15 dice, aunque quiera hacer lo bueno, ¿ve? Ahí está aplicando lo que está tratando de explicar ahí con el pecado. Porque la ley refleja al Dios santo que la dio. ¿Ve? La ley de Dios es buena porque Dios es bueno. Leamos 7:12. El 7:12 ya lo leímos. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Allí se registra lo que es bueno y lo que es malo. La ley es como una señal útil, que apunta en la dirección correcta o advierte del peligro. ¿Qué es lo que hace la ley? Como un semáforo me dice, ¡hey! ¿Para dónde estáis mirando? La ley, recuerde que fue plantada en nuestra conciencia. ¿Se acuerdan ahí el capítulo número 1 y 2 de Romanos? La ley fue puesta en nuestras conciencias. Por eso que no hay excusa, dice Pablo en el capítulo número 1. Es decir, el inconverso no tiene excusa. Por lo tanto, nosotros tampoco tenemos excusa, porque hay una ley, la ley moral está implantada en nuestra conciencia. Cuando vamos por la calle, yo siempre uso esta ilustración, porque puedo pensar otra cosa. Voy conduciendo un vehículo, está el signo pare, y llego y paso. Y ya ahí empieza la ley. La ley, ¿cierto? Empieza con la lucecita roja, no te pases, no te pases, no te pases, no te pases. La ley está en nuestra conciencia. Dicho de otra manera, es como el angelito bueno. Y el otro lado, el angelito malo, es el pecado. Bueno, la ley es como una señal útil que apunta en la dirección correcta, es decir, en la santidad, o advierte del peligro. Pablo defiende la ley en Romanos, ya lo vimos. Él dice que la ley no es el problema. Nuestras dificultades no vienen por la ley, que es santa, que viene de Dios, sino por el pecado y los malos deseos carnales. Y para poder entender esto, Pablo nos menciona 3 principios. El principio número 1, que la ley de Dios revela el pecado. Leamos Romanos 7:7. La ley de Dios revela el pecado. Pablo en versículo 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Lo que hace la ley me dice que es malo. Por lo tanto, el primer principio, que la ley de Dios revela el pecado. Me dice que es pecado en el fondo. La ley es como una luz que brilla sobre el pecado para que podamos verlo con claridad. La ley va delante mío y me va alumbrando en mi camino, en mi oscuridad. Cuando yo me encuentro, ¿cierto?, en esa penumbra de mi vida y no hallo qué decisión tomar, es la ley que está en mi conciencia que me dice y me empieza a alumbrar y me dice qué es lo bueno. El problema es que a veces, aunque lo alumbra, yo tomo malas decisiones, pues. Bueno, segundo principio, el pecado utilizó la ley de Dios con un mal propósito para traer muerte. Romanos 6:23, ¿se acuerdan? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, el pecado utilizó la ley de Dios con un mal propósito, para traer muerte. Este es el segundo principio que debemos traer de esta sección. Leamos el versículo del 8 al 11.
del capítulo 7. Más el pecado. ¿Ve? Aquí Pablo está usando esta figura, este personaje que va a estar con nosotros, que nos va a acompañar el resto de nuestra vida. Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Ok? Porque el pecado dice, nadie, no se puede mirar al espejo y decir, soy maldito, soy el pecado. No. Nadie le dice a él que es malo el pecado. Versículo 9, y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Tiene relación con el 6:23. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Ok? ¿La ley de Dios es pecado? No, no necesitamos responder. Claro que no, de ninguna manera. Pero el pecado usa la ley de Dios, es decir, usa la ley moral con un propósito pecaminoso, matarnos espiritualmente. Cuando nosotros caemos en pecado, hermanos, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos como el ajo, nos sentimos mal. Y es la ley moral la que nos lleva cautivos y tenemos que doblar nuestras rodillas para pedir perdón a Dios. Nos lleva cautivos al arrepentimiento. Ya leímos Romanos del 8 al 11, capítulo 7 del 8 al 11, ¿ya? Por lo tanto, el segundo principio es el pecado utilizó la ley de Dios con un mal propósito para traer muerte. Luego, el tercer principio extendámonos un poquito en esta explicación. Por eso le puse con color rojo ahí. Vamos a ir al penúltimo párrafo. Dice, la ley es como un hombre que despertó a un perro llamado maligno. Mientras dormía, el perro estaba quieto. Pero cuando estaba despierto, era malo y mordía a la gente. Los malos deseos pueden dormir dentro de nosotros, pero no nos gustan las reglas o los límites. Cuando alguien nos pone una regla, se despierta un deseo pecaminoso de romperla. Romanos 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. ¿Ve? ¿Se entiende? Es decir, el pecado es ese ser llamado maligno que nos lleva a ejecutar, a realizar el pasarme con luz roja, el mirar para el lado, el quedarme con el vuelto. La ley provoca o despierta los deseos pecaminosos. La ley es buena, pero el pecado la usa para despertar los malos deseos. Pregunta hasta acá. ¿Se está entendiendo? ¿Alguna pregunta puntual que quieran hacer? ¿Está bien? ¿Alguna reflexión, Pastor Juvenal? ¿O continuamos? Continuamos. Tercer principio. La ley es buena, sin ninguna duda. Versículo número 12 ya lo leímos. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿La ley es pecado? Ni de ninguna manera. Porque la ley refleja al Dios santo que la dio. La ley de Dios es buena porque Dios es bueno. Allí se registra lo que es bueno y lo que es malo. En la ley moral se registra lo que es bueno y lo que es malo. La ley es como una señal útil que apunta a la dirección correcta, decíamos delante, o advierte del peligro. Pablo define la ley en Romanos, versículo número 12. Y el principio número 4, Dios permitió que el pecado hiciera mal uso de la ley.
y que lo hiciera con un propósito malvado, para que nosotros pudiéramos discernir el carácter maligno del pecado y conocer el carácter santo de la ley. Leamos el versículo número 13. Luego, lo que es bueno, es decir, la ley, vino a ser muerte en mí. Perdón, es una pregunta. Luego, lo que es bueno, vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Alguien me lo puede explicar? Pablo hace una pregunta. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, dice Pablo, sino que el pecado, este maligno, este ser que está en nosotros, para mostrarse pecado, para mostrarse en su extensión, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Tratemos de explicarlo. Dios dio la ley con un buen propósito, mostrarnos cómo complacer a Dios, ¿correcto? Lo primero, primer principio, que Dios dio la ley moral en nosotros con un buen propósito. ¿Cuál es ese propósito? Mostrar su carácter santo, y que al nosotros vivir una vida de santidad, le complacemos a Él. 2, porque Dios quiere bendecirnos, y si le complacemos a Él, puede cumplir todos sus maravillosos planes para nosotros. Número 3, pero el pecado es tan malo, este ser maligno, que se aprovechó de la ley santa de Dios para sus maquinaciones malignas. Esta es una lucha en nuestra cabeza. Por eso que Pablo, ahí en el capítulo 12 de Romanos, lo conversábamos delante con el pastor Juvenal, miren lo que dice. Así que, es decir, respecto a todo lo anterior, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es decir, pensemos, ofrezcamos a Dios frutos de arrepentimiento. Y el versículo 2 es el más importante. No os conforméis. Aquí está la palabra morfe, la forma de Cristo. No os conforméis a este siglo, a esta cosmovisión, a esta manera de pensar que tiene la sociedad, a estas ideologías que están apareciendo. No os conforméis a este mundo, a este siglo, ¿ok? Sino, transformaos, sino transformen su manera de pensar por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Ve que esto es gnosis? Esto es transformar nuestra manera de pensar, transformar nuestra cosmovisión, ver la vida, ver la sociedad como Dios la mira, y no basar nuestros principios en algo que a Dios no le agrada. Dios tiene control de nuestros deseos, Dios tiene control de todo lo que concierne a nosotros. No debemos preocuparnos de eso. Lo que nosotros debemos preocuparnos es cambiar nuestra manera de pensar, porque eso es lo que agrada a Dios. Eso es lo que dice Pablo en el versículo número 2 del capítulo número 12. Para que comprobéis, dice, este es el objetivo de renovar nuestra mente, ojo con eso, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, y la voluntad de Dios siempre va a ser agradable y perfecta. Estamos aplicando. Pero el pecado es tan malo que se aprovechó de la ley santa de Dios para su maquinación maligna. La forma como usó indebidamente la ley de Dios revela cuán perverso que es el pecado. Y nos dice en el versículo número 13 de Romanos, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Estimados estudiantes de nuestro instituto ese Cerrillo, cuidémonos del pecado. Este no tiene conciencia ni se avergüenza. Él no tiene conciencia, no se avergüenza de llevarla a usted cautivo a obedecerle.
No hay nada tan santo que el pecado no pueda utilizar indebidamente como con malas intenciones. No hay un nivel tan bajo al que el pecado no llegue. Hermano, Pastor Juvenal, ya. no, es que lo había escuchado que me había nombrado. Déjeme, estoy escuchando la clase. A lo que termine más o menos cuando dé la oportunidad voy a comentar un poquito. Perfecto, ok. Por favor, gracias. Sí. No hay un nivel tan bajo al que el pecado no llegue. Miremos a Hitler. O Hitler para otros. Miremos a los dictadores que han habido en la historia. Lo perverso que han hecho. ¿Sabe qué? Nosotros, sin Cristo, podíamos haber realizado peores acciones que las que realizó Hitler. A eso nos puede llevar, a esa bajeza nos puede llevar el pecado. No hay un nivel tan bajo al que el pecado no llegue en nuestra conciencia. No hay mentira que el pecado no diga. No hay un alma que el pecado no venda. Nunca habrá un centavo que el pecado no espere ganar. No hay nada santo que él no profane. Y el pecado incitará a un gran rey como David. Recuérdense que el pecado tomó control de la mente de David para sacar provecho de su posición sagrada, para asesinar a un leal soldado y cometer adulterio con su esposa. A esa bajeza puede llegar el pecado que está en nosotros. Ojo, no le echemos la culpa al pecado. Pero el pecado no se puede enseñorear de nosotros, no nos puede dominar. El pecado masacrará a niños inocentes sin una lágrima. El pecado distorsionará una honra santa como aquella dada a María y conducirá a multitudes a adorarla a ella, en vez de adorar al Salvador que ella dio a luz. El pecado citará incorrectamente las Santas Escrituras para hacer extraviar a los creyentes, las herejías. El pecado pervertirá el llamado a ser apóstol, como Judas, para valerse de la posición para ganar dinero. El pecado tentará a los líderes a hacer mal uso de su posición con propósitos egoístas y malvados, sin lugar a duda. ¿Ok? Y para, como ir terminando, aunque les voy a comentar un poquito más. Quiero terminar este principio con esta ilustración. Se las voy a leer. Una clase de avispa pone hasta 80 huevos en el cuerpo de una oruga. Ahí está la oruga, la pobre oruga. 2 semanas después, de los huevos salen larvas que irrumpen a través de la piel de la oruga. Pero a pesar de sus heridas, la oruga se mantiene viva como prisionera. La esclavizada oruga se está cerca de las larvas mientras éstas tejen sus capullos y más tarde se convierten en adultas. La oruga nunca se aleja ni come. Todo lo que hace es girar su cabeza cuando algo se mueve cerca. De este modo le sirve a la avispa que la conquistó como una esclava protectora. Después de que las nuevas avispas crecen y vuelan lejos, ahí la oruga muere. Así también el pecado deposita sus huevos en una víctima. Cuando estos empollan, la persona pecadora se convierte en esclava del pecado. Finalmente el pecado sigue vivo, pero la persona muere. ¿Ok? Y nos convertimos en cristianos carnales. En el caso de los creyentes. En el caso de las personas sin Cristo, van al juicio del gran trono blanco si mueren sin Cristo. En esta sección, aquí está el desarrollo exegético de este capítulo número 7 hasta el versículo número 15. Pero en el fondo, lo que dice cada versículo es lo que ya explicamos. ¿Ok? Aquí está la forma en que yo estaba presentando todas las clases de manera exegética, eligiendo algunas frases en el griego. ¿Ok? Así que vamos a dejar hasta aquí la pregunta, pero usted, por favor,
Yo necesito que usted desarrolle, ¿cierto? Con su Biblia, vaya viendo versículo por versículo hasta el versículo número 14 y vaya viendo estas figuras literarias que Pablo de manera clara y precisa nos explica. Y ahí, con esta clase que hemos impartido hoy día, usted va a entender cada versículo y se va a ir recordando los principios, se va a ir recordando estas preguntas que Pablo hace, este es el maligno que es el pecado en nosotros, y ahí usted lo va a ir descubriendo. Pero hay algo que yo quería leerles acá, si lo encuentro, lo que dice Charles Hodder, que es un tremendo teólogo, también reformado. Déjeme leer, aquí está. El gran teólogo Charles Hodge escribió: en lo que a nosotros respecta, la redención tiene el fin de producir santidad, ¿cierto? Está claro. Lo que Dios quiere hacer con nosotros cuando nos redime es generar en nosotros santidad, una santificación posicional y una santificación progresiva. Nosotros somos libertados de la ley para que podamos quedar ligados a Cristo, y somos ligados a Cristo para que podamos rendir fruto para Dios. Puesto que el ser librados del castigo de la ley tiene el propósito de producir santidad, es vano esperar esa liberación, a no ser que se tenga una visión del fin para el cual es otorgada. ¿Okay? Eso es lo que, una expresión, y la puse ahí para poder leérsela, por eso la puse en color rojo. Y para finalizar, todo lo que está en las láminas siguientes es lo que yo venía haciendo clase a clase, explicando de manera exegética, versículo por versículo, pero usted, por favor, déle un mejor uso en su casa, la lea. Y para finalizar, y hagamos el cierre de nuestra clase, dijimos que esta clase tenía 3 objetivos. Que el estudiante llegue a discernir que la vida cristiana se desarrolla en medio de una batalla espiritual. Esa batalla, hemos visto en esta clase que esa batalla es entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Esa batalla que tenemos a diario, en el hogar, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones con otros, que es lo mismo, perdón, en nuestro caminar, en el metro, en el vehículo, en el micro, en la feria, en todo lugar donde nosotros andemos hay una lucha permanente. Y es la ley que está en nuestra conciencia, la ley moral que nos alumbra y nos va a decir: ¡hey, cuidado, que el pecado te quiere llevar cautivo! En el fondo el pecado te quiere hacer pecar, te quiere hacer caer. Pero en la medida que yo me rindo cada mañana en oración: Señor, ayúdame a vencer a este hombre que está en mí, este hombre carnal, este hombre, esta antigua naturaleza que está en mí, ayúdame a vencerla. Sin la ayuda de Dios, hermanos, es imposible vencer el pecado. Entonces, lo primero que vimos, el primer objetivo ya está claro. Es efectivo. Hay una batalla entre el hombre carnal y el hombre espiritual. El segundo objetivo es que el estudiante sea capaz de mantenerse espiritualmente alerta en su vida diaria. ¿Cómo nos mantenemos alerta? Y aquí hago la pregunta. ¿Alguien me puede decir cómo nos mantenemos alerta? A través del estudio de la Santísima Palabra de Dios. Ya, sí, muy bien, hermana. ¿Alguien más me puede decir algo? ¿Algo más? Del discernimiento de espíritu. Muy bien. Discernir entre lo bueno y lo malo. Que Muy bien, hermano Luis. Presentarnos Sí. día a día. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Cómo nos mantenemos despiertos para que el pecado... El Espíritu Santo cuida de mi salvación. Me encomiendo a Él diariamente. Sí, pero ¿cómo te encomiendas? En oración, ¿cierto? A través de la oración y de observar mis obras diarias. Exactamente. Ya. ¿Algo más que quieran agregar para poder ver el segundo objetivo que nos trazamos en esta clase? ¿Cómo nos mantenemos alerta? Pero con lo que ya han dicho es suficiente. Y el tercer objetivo hoy día es que el estudiante aprenda a depender del Señor para conseguir la victoria sobre el pecado. La pregunta es, ¿cómo dependemos del Señor? ¿Cuál es el mayor acto de depender del Señor? Entregarse como se entregó Cristo, la obediencia
la Sí, por ahí soberanía va. de Dios, a su soberanía. Sí, a través de la obediencia, tú dijiste algo muy lindo, a través de la obediencia a los mandamientos, a través de la obediencia, de llevar una vida en santidad. ¿Cuesta? Claro que cuesta, por hermanos. Porque recuerde que en nuestra conciencia está ese ser maligno que es el pecado. Y hoy día lo hemos conocido, lo hemos sacado a colación. Ese Desenmascarado ser, un poco. eso es, lo hemos desenmascarado. Ese es el ser que nos lleva cautivo al pecado. Es el que nos hace pasar la luz roja, ese es el que nos hace mirar para el lado, ese es el que nos hace quedarnos con el vuelto, ese es el que nos hace reaccionar y decir malas palabras. Ese es el ser llamado pecado. Bien, hemos terminado la clase de hoy. Dejo abierta para preguntas y comentarios. Hermana Elizabeth, por favor. Sí, hay un trabajo que tenemos que ejercer que a lo mejor ahí yo la semana pasada no fui preciso. Si hay un esfuerzo que tenemos que hacer para la observancia de la ley, pero cuando lo estemos haciendo, observando esa ley, ahí me faltó precisar, cuando estemos observando la ley y estemos esforzándonos por cumplir la ley, que nunca la vamos a cumplir a cabalidad, al 100% ni ser perfecto, Así es. pero sintamos incluso nuestras conciencias tranquilas de que estamos observando la ley, incluso ahí el Espíritu Santo debiera amonestarnos a un arrepentimiento. Aún ahí cuando digamos, oh, me siento en paz con el Señor porque no he hecho ningún pecado, aún ahí debiera el Espíritu Santo amonestarnos a que nos despertemos y digamos, Señor, perdóname. Y justamente por lo que hablaba hoy día el tema del capítulo 7, que es uno de los capítulos más preciosos, a pesar de que el hermano Cristian, el profesor decía que le había costado poder conciliar todos los comentarios, pero es un capítulo precioso en ese sentido, porque cada vez más me derriba mi orgullo, mi capacidad, mi satisfacción personal, mi propio mérito, y me tumba a la cruz diciéndome que hay una ley en mí que me lleva a hacer cosas que yo entiendo que no tengo que hacer, pero que las hago igual. Y gracias al Señor tenemos esa oportunidad de poder arrepentirnos, de poder pedir perdón, de la gracia, de la misericordia, y como lo decía la hermana Amelia, el Espíritu Santo, y como lo decían los hermanos también, el Espíritu Santo nos ayuda a observar, a cumplir la ley también. Así que estaba precioso el tema, lo felicito mi hermano Cristian. No sé si se me entendió mi comentario. Sí, por favor. Muy claro, yo lo entiendo perfecto. No sé si alguien más quiera... Gracias, Pastor Juvenal, muchas gracias. No sé si alguien más quiera agregar algo, hacer alguna pregunta, algún comentario sobre la clase. Si no, damos por terminada ya siendo las 9:28 de la noche. ¿Ven, mi hermano Alejandro? Manuel Luis, por favor. No, más que nada agradecer por las clases, darnos cuenta de que cada vez que vamos paso a paso, primera vez que participo de un estudio tan minucioso de la palabra, de capítulo por capítulo, ir revisando versículo por versículo, y es precioso porque ahí nos damos cuenta de, como decía Pastor Juvenal, de que cada día nos damos cuenta de la dependencia plena que debemos tener en Dios, y que nada de lo que en cierta manera podamos tener o podamos hacer, podamos pagar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, de cada día reconocernos faltos delante de Él, y que la palabra vernos a través de como un espejo, reflejarnos. Sería precioso el día de mañana poder reflejarnos a través de la palabra y poder llegar a la altura de este varón perfecto que es Jesucristo. Amén, mi hermano Alejandro. Muchas bendiciones y gracias por las clases. Gracias a usted, hermano Luis, que está con nosotros, creciendo. Aquí crecemos todos crecemos. Pastor Guillermo, por favor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por estas instancias que nos privilegia poder participar, poder estar acá, Señor, siendo ministrado, exhortado, Señor,
a través de este hermoso ministerio que es la enseñanza. Gracias, Dios mío, porque es un ministerio tan indispensable, sobre todo en nuestros tiempos, Señor, donde la apostasía y la herejía, Señor, son el pan de cada día en las iglesias. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu santo nombre en esta hora, Señor. Gratitud hay en nuestros corazones y en nuestras vidas por la administración de esta enseñanza, por la exhortación de esta palabra, de esta profecía perfecta. Gracias, Señor, por el ministerio que tú has levantado, Dios mío, en nuestra iglesia, Señor, y en la iglesia de Jesucristo. Padre, es una de las formas para poder contrarrestar, Señor, este mal que hay hoy día, que es la apostasía y la herejía, Señor, en donde muchos lamentablemente caen, Dios mío, producto del engaño, producto del desconocimiento y de la ignorancia de las Escrituras, Señor. Es ahí donde toma validez, donde toma, Señor, suma importancia, Señor, que erramos al ignorar las Escrituras. Gracias, Dios mío, porque tú has permitido en tu voluntad perfecta, en tu soberanía y en tu amor y compasión para con nuestras vidas poder estar acá, poder estar presentes, Señor, poder cada día aprender de esta escritura, Señor, que nos lleva al conocimiento de ti, Señor, de tu perfecta voluntad, de tu soberanía, de tus planes, Señor, de todo lo que hay preparado en la eternidad para cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los instrumentos, Señor. Bendice, Señor, a mi hermano Alejandro, al pastor Juvenal, a nuestro pastor Rocha, a todos los siervos que están presentes, Dios mío, a cada uno de tus hijos, Dios mío, a los bebés espirituales, a los adultos espirituales, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por la misericordia de poder tenernos acá a través de el mover del Espíritu Santo. Dios mío, que cada vez podamos, Señor, entender y comprender cada una de estas enseñanzas, Dios mío, y es importante, Padre, que podamos ir creciendo cada día más, Señor, en la gracia y en el conocimiento del Hijo de Dios. Bendiga a cada uno de los representados, bendiga a cada uno de los hermanos, Señor, en esta instancia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Dios les bendiga. Ahí prendan sus camaritas para poder verles. Bienvenido, hermano. Dios les bendiga. Buenas noches, mi hermano. Dios les bendiga. Buenas noches Nos para vemos con la ayuda del todos. Señor. Una muy buena semana. Bien. Buenas noches. Ustedes también. Excelente clase. Súper. Gracias, Amelia. Dios les bendiga, Pastora Verónica. Amén. Dios les bendiga, Chao. Pastor Héctor. Todos mis hermanos, Dios les Hermano bendiga. Hermano Cristian. Garra. Hermana Elcer. Mi hermana, Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos en Hermano el Cristian, Venética. ¿cómo está? Hermana Priscila. Pastora Verónica.